Hola amigos de Radio América Barcelona, bienvenidos al programa Un viatge per Amèrica, Història, Literatura i Art. Soy el doctor David Tella, presidente de la Asociación Americanistas de Cataluña, y hoy os presentamos al doctor David Martínez Llamas, quien presentará una charla titulada La Casa Uruguay de Barcelona. Asimismo, si nos queréis proponer temas para exponer o contactar con vosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat@gmail.com, deletreo asoamecat@gmail.com. Comencem. Bien, hoy estamos con David Martínez Llamas. Él es doctor en Historia de América por la Universidad de Barcelona. Publicó una tesis sobre la participación catalana en el proceso de independencia y contrarrevolución en el Río de la Plata y también ha investigado las relaciones entre Cataluña y Río de la Plata en los siglos XIX y XX. También ha publicado un libro sobre la Casa de Uruguay de Barcelona. Bien, buenas tardes, David. Bienvenido al programa. ¿Desde dónde nos hablas? Muchas gracias, David. Hoy será de tocayos y hoy hablamos desde Barcelona. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos. Un Bien, placer. introduzcamos la charla. ¿Qué es la Casa Uruguay de Barcelona? La Casa de Uruguay es una asociación que se creó con los exiliados de la última dictadura en Uruguay y es una asociación que se hizo, como ya hablaremos un poquito más adelante, poco para la supervivencia de los propios exiliados como el resto de comunidades latinoamericanas que llegaron a Barcelona. Pero la particularidad que tiene es que esta asociación sigue en activo hasta el día de hoy con los mismos miembros o con muchos de los miembros originales que la crearon. Ajá. Entonces, todo se originó con un golpe de Estado. Sí, en 1973 el presidente democrático Juan María Bordaberry dio un autogolpe eh, porque hablando de la violencia que estaba ocurriendo en el Uruguay, pese a que la gran guerrilla que había estado luchando contra el gobierno o por el gobierno no hacía mucho, el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, había sido descabezado en 1972, es decir, ya en principio el peligro armado no existía o no como tal, y utilizaron esa excusa el presidente para dar un golpe de Estado. Pero lo gracioso es que en 1976 le dieron un golpe de Estado. Los militares no estuvieron de acuerdo con una serie de reformas que él quería hacer para asentar su gobierno y que siguiera, y le dieron un golpe de Estado, o lo quitaron del medio y se pusieron ellos. Es decir, sí, estamos hablando de un golpe de Estado que duró hasta 1985, es decir, 12 años duros, duros. Ujú. Vale. Entonces, ¿cómo entra en este contexto la Casa de Uruguay de Barcelona? Bien, justamente, a diferencia de otras dictaduras cercanas, como puede ser la argentina o la chilena, una de las características de la dictadura uruguaya fue el aprisionamiento y sobre todo el exilio. Creo que se habla de un 14% de la población del país tuvo que salir por diferentes circunstancias, no necesariamente por militancia en sí, sino simplemente por formar parte de un sindicato o por apoyar o por simplemente por pedir una mejora laboral, decidieron salir del país. Y estamos hablando de eso, de un 14% que es bastante para un país pequeño como es el Uruguay. Ese exilio se distribuyó por diferentes territorios y en el caso peninsular, en el caso de España, básicamente el gran grueso vino a Barcelona. Otra parte, y sobre todo la parte más política de los sindicatos y partidos políticos, estuvieron más vinculados a Madrid, pero diferentes personas llegaron a una Cataluña que estaba saliendo en ese momento ya, llegaron en el año 76, 77, estamos después de la muerte del dictador Franco, estamos en un inicio de democracia, si podemos hablar así, y tuvieron, bueno, las leyes seguían siendo medio dictatoriales, es más, la Casa Uruguay se tiene que inscribir como casa folclórica. Y lo que en verdad hizo, al igual que la Casa Argentina que ya se había generado, que la Casa Brasil que ya se había generado, era una forma de tener un amparo. Hemos de recordar que no estaba aún la figura del exiliado y del asilo, perdón, del asilo político como la tenemos hoy en día, con lo cual no había ningún amparo. El que llegaba, llegaba con una mano delante y otra detrás. Es más, muchos llegaron o como turistas, otros llegaron como hijos de, a lo mejor habían sido exiliados de la guerra civil, pues llegan con papeles y con pasaportes, pero llegan sin ningún tipo de ayuda.
Y son estas casas las que intentan buscar una especie de amparo legal donde hacer cobijo a, a los exiliados. Por poner un ejemplo, de forma, evidentemente no clandestina, pero sí paraoficial, hablando con médicos, hablando con el resto de las casas, incluso con la casa ecuatoguineana, no hemos de olvidar que aún era, o ya no era colonia española, pero sí había un vínculo de inmigración fuerte, crearon un circuito sanitario. No tenían derecho a la sanidad y buscaron que algunos médicos en algunos centros pudieran recibirlos, pero solo en contadas ocasiones. A partir de ahí, lo que inician es, aparte de supervivencia, se ayudaban entre ellos, buscaban trabajo, la gente que tenía unos estudios que les podía posicionarse fácilmente en esta sociedad catalana renaciendo, eh, empezaron a hacer actividades para unar, pero a la vez para mostrar al exterior qué estaba pasando en Uruguay. Era una casa de denuncia. No solo la casa, porque hubo otras asociaciones uruguayas, en este sentido, la Casona Orientala y pequeños grupos, y en otros territorios, en Castelldefels había un grupo, en Rubí había otro gran grupo de uruguayos, lo que hacían era una forma de reivindicar y llamar la atención a la sociedad catalana y española sobre la situación en Uruguay, como hicieron otras casas también. Hay muchos conciertos, se puede buscar en la prensa, hay muchos conciertos que se hicieron por los hermanos latinoamericanos. Los más conocidos pueden ser, sobre todo, Serrat, ¿no? O María Marbunet, o Lluís Llach, o Juan Antonio Labordeta también estuvieron haciendo conciertos. Y los artistas empezaron a hacer exposiciones donde se denunciaba, era una forma de denunciar la situación de los uruguayos. Todo esto fue evolucionando, la casa fue haciendo sus actividades también para que la comunidad se quedara dentro, que se hicieron actividades de cine, se hicieron actividades, se crearon una biblioteca, excursiones para conocer el país, y con el país me refiero a Cataluña en este caso, al territorio, porque una de las cosas que tenían claras es que no querían convertirse en un gueto. No querían ser una asociación que añorara el país, sino que mientras esperaban. Sí que es cierto que gran parte del grupo, como en todos los exilios, temían o esperaban que fuera un exilio corto, lo que dicen ellos de la valija detrás de la puerta, no la valija preparada detrás de la puerta, pero la valija se tuvo que guardar en el armario porque no fue tan rápida. A partir de ahí hubo una evolución de la casa, ya os digo, actividades propias y de denuncia, y claro, el momento clave de cambio fue la llegada de la democracia en el año 85, que supuso también, por ejemplo, en Argentina llegó en el 83, pues la Casa Argentina en el año 83 decidió darse de baja, y en el caso de la Casa Uruguay decidieron hacer un giro hacia la solidaridad. Aquellos que no se retornaron al Uruguay, que bajó mucho la cantidad de socios, pensemos que al inicio serían unas 500 personas. No está nada mal. Y creo que no están contados los niños, porque había mucha actividad también para niños. Muchos se fueron, retorno familiar, probar suerte allí, pero es cierto que el Uruguay estuvo en una situación muy crítica económicamente y políticamente en la democracia, y algunos volvieron, otros se quedaron, pero los que se quedaron en la casa decidieron hacer actos solidarios, aparte de actividades y aparte de denuncias de otro tipo de situaciones, hacer actos solidarios para el Uruguay. Medicamento, tema médico, tema universitario, donación de ropa, donación para los pueblos, las zonas más desfavorecidas. Y esas actividades todas siguen hasta el día de hoy. Con lo cual, estamos hablando de una voluntad de solidaridad que ha ido evolucionando, pero que estaba desde sus primeros. Y un pequeño comentario más. La gracia que tiene la Casa de Uruguay, a diferencia a lo mejor de otras, es que siempre se dijo ella que era política, pero nunca partidista. Es decir, ni todos los miembros, aunque fueran de diferentes tendencias políticas, hacían la misma lucha contra el Uruguay, pese a que sus partidos políticos, sus alianzas, lo que fuera en el país de origen, estuvieran enfrentados entre ellos. La decisión fue: no vamos a llevar esas luchas a esta asociación. En cambio, otras casas sí que tuvieron a veces algunos conflictos que traían ya desde el propio país de origen. Ujú. Entonces, ¿qué sería la Casa de Uruguay en la actualidad? Estaríamos hablando de una asociación reivindicativa, una asociación donde la cultura es algo muy importante, donde la cultura entendida de forma amplia es muy importante. Se han convertido, por el paso de los tiempos y por esas conexiones que han tenido siempre con el Uruguay, no han perdido en ningún momento las conexiones, se han convertido en voceros
de artistas políticos que vienen a Cataluña, que vienen a Barcelona por alguna actividad y, por ejemplo, ellos son a veces el nexo con la Casa de América de Cataluña, una institución muy importante y que tiene una relación, un vínculo bastante importante con la Casa de Uruguay. Y aparte de eso, son, vuelvo a repetir, muy solidarios, no solo con actividades que correspondan a Latinoamérica o al Uruguay, sino también con otras comunidades, con cualquier tipo, por ejemplo, con la inmigración en Barcelona. Hay un acto de solidaridad, aparte de los conflictos que se puedan dar. Y, y mencionar eso, la unión que tienen con el territorio. Aún a día de hoy tienen unas conexiones muy fuertes con la sociedad catalana, con las instituciones, con las agrupaciones. Es decir, vuelvo a decir, no se han convertido en una casa folclórica, sino que es una casa solidaria, participativa. Y con ese punto político, por ejemplo, reivindican el voto al exterior, el voto en el exterior, que no lo tiene en Uruguay, no lo tiene. Y ellos son una parte activa también de esos grupos del exterior que hay en toda Europa, otras casas que volvieron a nacer años después, que reivindican, por ejemplo, el voto en el exterior. Ujú. Bien, a continuación abriremos el espacio de intervenciones del público, ¿de acuerdo? Si alguien quiere formular alguna pregunta a David, que la escriba en los comentarios del Facebook y yo se la transmitiré. Entre tanto, ¿por qué no nos cuenta qué investiga en la actualidad? Bien, sin olvidar mi tema de tesis, que ya sabemos que los temas de tesis son del corazoncito y siempre que aparece algo seguimos con él. La verdad es que he encontrado en esta investigación he encontrado algunas cosas interesantes que me gustaría llevar adelante. Por ejemplo, en mitad de la dictadura se le hizo un juicio civil evidentemente simulado, a la dictadura uruguaya, donde se convocó a abogados, fiscales que lo hicieran como un juicio normal, pero la particularidad que tiene es que era un juicio hecho por las mujeres uruguayas, donde se denunciaba lo que estaba pasando en el Uruguay, no solo como uruguayas, no solo como militantes, sino también como mujeres. Y aquí tuvo una aceptación muy grande, se celebró en el Colegio de Abogados, tuvo una participación muy grande también de las políticas y activistas feministas catalanas. Teresa Pàmies, Montserrat Roig, tuvieron una gran participación. Se hizo un juicio como se debería hacer, con acusación, con defensa, con testimonios, que son unos testimonios muy, muy, muy duros. Y se hizo un informe que se le envió tanto a las Naciones Unidas como al propio gobierno uruguayo. Estábamos en dictadura aún. Y lo gracioso, y lo pondré entre comillas, pero para los historiadores es interesante, es que, por ejemplo, ese informe se ha podido encontrar bueno, lo podía haber encontrado en instituciones, pero lo encontramos en las filtraciones que hubieron sobre los documentos de la muerte, que se le llamaron así los microfilms, de inteligencia sobre este acto. También había otros comentarios sobre la casa y simplemente comentar que no hubo mucho, no tenía demasiada información sobre la casa, por suerte. Pero entonces este es un tema que me interesa porque une diferentes aspectos. Une esa reivindicación también de la sociedad catalana que estaba despegando, aparte la reivindicación feminista, que me parece muy interesante porque hay veces que se ha olvidado justamente esa pequeña pata y fue muy importante. Y que desconozco porque no he encontrado ningún. Lo que más me sorprende es que no he encontrado muchos artículos o muchas referencias. Y el propio Colegio de Abogados prestó su territorio, sus locales. Es decir, tuvo cierta incidencia, pero se ha comentado muy poco. Y me gustaría tirar por ahí. Ujú. Sí que me gustaría preguntarle, no sé si has encontrado restos o evidencias que nos indiquen la tendencia del traslado hacia Barcelona de la violencia que se generó durante el golpe de Estado. ¿Quieres decir que los exiliados recibieran aquí la violencia pero por parte de elementos provenientes de la dictadura, ¿no? Por ejemplo. Por lo que he encontrado y por los comentarios, porque por suerte queda mucha de la gente que se tuvo que exiliar, si bien sí comentan algunos casos donde les dio la sensación o creyeron que pudo haber algunas aproximaciones de elementos favorables a la dictadura, o propiamente uruguayos, para espiarlos, o sea, para espiarlos, para saber qué estaban haciendo, porque eran un grupo. Lo que sí hay mención es que todo lo institucional que hubiera relacionado con el Uruguay en Barcelona era territorio comanche, como se suele decir. Es decir, el consulado era un territorio donde no era amigable
y hemos de pensar que si tú tenías que renovar el pasaporte, porque habías entrado de una forma legal con tu pasaporte y tenías que renovarlo, si tú ibas a un consulado donde la dictadura tenía la presencia total, primero sabían quién eras y segundo podían negarte el pasaporte, con lo cual te tenían que expulsar. Entonces, esta violencia institucional fue bastante importante para que ellos mismos también tuvieran que buscar las formas. No olvidemos, y va enlazado con que España, Cataluña, estaba otra vez también creando sus propias leyes de extranjería. Entonces, también en según qué momentos se encontraron con esa doble violencia, la del país de recepción y la del país de emisión, que seguía siendo institucionalmente, tenía una presencia en un país democrático como era este. Ujú. Pero no, o sea, violencia directa en el sitio, no. Pero Entonces, ¿la Casa Uruguay ha estado funcionando desde su apertura hasta la actualidad o ha tenido algunos parones? ha tenido, a ver, no fue un cierre, pero fue un parón. Como he dicho, los años justamente después de la llegada de la democracia, fueron unos años de caída libre de la asociación. Hemos de pensar que si es una asociación que básicamente uno de los grandes problemas que ha tenido esta y otras asociaciones es el tema económico, si tus socios se van, no tienes la ayuda económica que significa poder hacer actividades. Si no puedes hacer actividades, la gente se acaba yendo porque tiene su vida que hacer y tiene que rehacer su vida. Entonces, hemos de pensar que estábamos en un momento donde esos uruguayos que decidieron quedarse, y quien dice uruguayos dice otros grupos, decidieron quedarse aquí en Barcelona, también estaban en un momento de crisis en el territorio, con lo cual muchos decidieron volcarse hacia su vida, es decir, ya hemos acabado este episodio, sigo, otros decidieron retornar, otros retornaron y acabaron volviendo años después. Entonces hubo como un par de años que las actividades formales no se podía hacer grupo de teatro porque no había gente o porque el local que les habían cedido, porque ellos el local siempre lo han tenido gracias a la Casa Menorca. El edificio de la Casa Menorca les había alquilado a un muy buen precio, tienen una relación muy directa desde el principio, una relación muy buena con la Casa Menorca y tienen un pequeño teatrito. Si no tienes teatro, no tienes gente, no puedes hacer actividades. Y fue ahí cuando en ese ¿qué hacemos? ¿Paramos, no paramos? Decidieron no parar, pero sí cerrar puertas. Es decir, mirar para adentro, reorganizarse y hacer ese proceso de cambio hacia la solidaridad. Es decir, no cerraron, pero estuvieron poco activos. Ujú. Pero poco, duró un par de años. Luego el resto empezó hasta la... Creo que nos hemos dejado lo más importante. ¿En qué parte de Barcelona está la Casa Uruguay de Barcelona? Pues está en la calle Diputación, 215. Detrás de la universidad, de la Plaza Universidad, están por ahí y han estado siempre allí. Con lo cual es bastante, habla de esa continuidad, esa buena labor y esa persistencia de la gente que ha participado. Evidentemente, ¿cuál es el siguiente problema? El problema de relevo generacional. Hemos de pensar también, y hay muchos estudios, Mariana Norandi, a mí me han gustado mucho, me han impresionado mucho los estudios sobre esa segunda generación, sobre los hijos que venían con los padres desde el exilio. Entonces, cómo esos hijos, cómo viven el exilio es parte importante y no muchos se han quedado vinculados a la casa, con lo cual sí, sigue el local, sí, sigue la gente, pero ese relevo, bueno, está costando, está costando. Vale. Ujú. Me figuro que si alguien que, por ejemplo, llega de Uruguay y quiere contactar con la Casa Uruguay de Barcelona, lo podrá escribir en Google, en Internet y Tienen encontrará un teléfono, un correo electrónico donde en un principio la atenderán, ¿no? Y tanto tienen una página de Facebook donde además van colgando todo lo que tiene que ver, como he dicho, con tema cultural, tema político, y más ahora, tan actualidad, cuando hay gobiernos progresistas en Uruguay que tienen más sensibilidad hacia el tema de los uruguayos en el exterior. Y sí, sí, siempre ha sido su filosofía también. Una de las, como he dicho al principio, era acoger a esos exiliados, a crear ese núcleo, pero era centralizar, si no la ayuda, la información a todos los uruguayos que llegaran, por ejemplo, en la época de crisis económica, democrática, pero alguien llegaba buscando trabajo, buscando tal, y les podían facilitar todo tipo de contactos y ayuda. Se convirtió en un punto y se convierte en un punto de información. Y además son muy buenas personas, no solo porque me hayan dejado entrar a chafardear su archivo, sino son muy buenas personas y además, repito, mucha militancia a todos los niveles, con lo cual sí, cualquier uruguayo, persona interesada en el Uruguay que quiera acercarse, siempre será bienvenido. Vale.
Así que animamos a los uruguayos que estén en Barcelona, a cualquier interesado en Uruguay, Exacto. pues que se pongan en contacto con la Casa Uruguay de Barcelona y desde ahí ya les podrán apoyar, ¿no? Bien, David, por último, ¿por qué no nos sugieres una lectura, por favor? Primero voy a hacer, y esta frase siempre he querido volverla a decir, vengo a hablar de mi libro, pero no es el que recomiendo. Aquí está el libro de La Casa de Uruguay. Ha tenido que ser autoedición, pero es el libro que ha sido todo su archivo, el archivo físico que tienen. De momento no hay demasiadas entrevistas, me las quise guardar para hacerlo, pero es el libro sobre toda la información que he conseguido encontrar, vinculando también con lo que he podido encontrar en medios de comunicación. Y ahora la recomendación. Ahora vamos a hacer el cambio. Vamos a hacer de los uruguayos que vinieron a luchar en la guerra civil. La difusión se llama Papeles de Plomo. Los voluntarios uruguayos en la guerra de España, de la editorial Descontrol. Tiene 3 autores, Sergio Llanes Torrado, Carlos Marín Suárez y María Cantábranas Carasou, que están muy bien porque a veces tenemos la idea de que las brigadas internacionales solo fueron los ingleses, franceses e italianos, por decirlo así. Y no, hubo muchas comunidades, hay otro libro sobre los paraguayos en la guerra civil, diferentes testimonios que ayudan a complementar esa historia y además nos sirve para ver también cómo se vivía en América en este caso, y que tú y yo compartimos ese amor por América, pues cómo se vivía desde América, lo que significó la República y la Guerra Civil. Papeles de plomo. Bien, muchas gracias. Entonces, David hoy nos ha contado pues, que tras un golpe de Estado en Uruguay, distintos grupos de exiliados crearon un espacio de encuentro, apoyo y también denuncia de lo que pasaba en Uruguay, mientras proyectaban la sociedad uruguaya hacia la sociedad catalana para no convertirse en un grupo pues, apartado. Tras la llegada de la democracia en Uruguay, la Casa se convirtió en un centro destinado a la solidaridad y en la actualidad es una asociación reivindicativa que también actúa como un centro cultural. Antes de terminar, como siempre, me gustaría agradecer a los oyentes, a los que nos habéis visto por Facebook, a los que nos habéis escuchado por Radio América Barcelona. Agradecer, como siempre, el trabajo del equipo de Radio América Barcelona, Ay, ay. sobre todo a Jarma Capdevila, a Cristina y a todo el equipo, y también pues a los miembros de la asociación, en especial a Diana, que siempre está pues a pie del cañón. Hoy es casi obligatorio mandar un saludo al doctor Ricardo Piqueras, ¿no? Hoy sí. Doblete, doblete de director. Los dos pues le hemos compartido como director de la tesis. También aprovechar para mandar un abrazo a Cielo y bueno, pues siempre es bonito tener un recuerdo hacia De siempre. la doctora Gabriela de la Gabriel. Porte, ¿no? Que de alguna manera sus enseñanzas siempre perduran con nosotros, ¿no? Si os ha Sí. gustado la charla del doctor David Martínez, por favor, ya sabéis que nos apoyáis mucho con un pequeño me gusta en nuestra página del Facebook de la Asociació Americanistas de Catalunya. Bien, muchas gracias, David, por acompañarnos esta tarde. Pues nada, un placer, David, por acompañarte esta tarde. Ha sido un gusto, siempre es un gusto estar aquí y en un órgano de difusión así, tan divertido, tan ameno y tan accesible como es el tuyo. Bien, hola amigos de Radio América Barcelona. De nuevo, doctor David Tella, presidente de la Asociació Americanistas de Catalunya. Hasta aquí el programa Un viatge para América, historia, literatura y art. Hoy el doctor David Martínez Llamas ha presentado una charla titulada La Casa Uruguay de Barcelona. Recordad que si queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat@gmail.com. Deletreo asoamecat@gmail.com. Fins aviat!